Iniciar la clase de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Ok, vamos por la semana 2 del módulo 3. Repasamos lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Estuvimos viendo qué se entiende por microorganismos, por los tipos de microorganismos que existen, cuáles son los conceptos de intoxicación e infección, y cuáles eran los factores que afectan al crecimiento de los microorganismos. Estuvimos viendo algunos métodos de conservación de alimentos y también sobre las ETAs, enfermedades transmitidas por los alimentos. Y en la clase de hoy vamos a ver sobre alimentación, sobre cocción, sobre contaminación cruzada y sobre el abuso de temperatura. Si no tienen ninguna consulta en la clase pasada, vamos a iniciar entonces. La alimentación saludable es aquella que se incluyen todos los grupos de alimentos en las cantidades adecuadas. Una alimentación saludable va a aportar los nutrientes que requerimos para el buen funcionamiento del cuerpo. La alimentación es un acto voluntario y consciente que nosotros tomamos, y la nutrición es involuntaria, es biológica, es lo que su cuerpo hace una vez que ingiere los alimentos. Nosotros, como parte de la industria alimentaria, facilitamos la alimentación, pero no somos responsables directamente de impactar la nutrición. Los nutrientes son todas aquellas sustancias presentes en los alimentos que ayudan al buen funcionamiento y la salud del cuerpo. Se tienen nutrientes como carbohidratos, como proteínas, grasas o lípidos, vitaminas, minerales y agua. Esta lista la podríamos clasificar en dos grupos según la cantidad que el cuerpo necesita. Podemos tener macronutrientes, que son los que necesitamos en mayor cantidad. Aquí vienen los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y los micronutrientes se requieren en dosis muy pequeñas, pero son vitales siempre. Y aquí están las vitaminas y los minerales. El agua es el único nutriente que no aporta energía, pero el agua es el medio donde ocurren todas las reacciones químicas de nosotros y lo requerimos para sobrevivir. Los carbohidratos fundamentalmente nos suministran energía, y los carbohidratos los podemos dividir también en simples, como el azúcar de mesa o el azúcar de las frutas, que dan una energía más rápida, y carbohidratos complejos. Ahí vienen como la avena, el arroz o las papas, que liberan energía más lentamente. En la industria alimentaria también trabajamos con la fibra, que es un tipo de carbohidrato, pero el cuerpo no lo digiere. Aún así, la fibra es esencial para la salud intestinal. Cuando nosotros ingerimos alimentos, los alimentos también se mueven en los intestinos, y para este movimiento, que haya una buena cantidad de fibra permite que haya una motilidad intestinal. También tenemos las proteínas, que estas sirven para la construcción de músculos, así como la reparación de huesos y tejidos cuando el organismo lo requiere. Representan uno de los componentes fundamentales para el adecuado desarrollo y normal funcionamiento de todo organismo superior. Las proteínas están compuestas por aminoácidos, y existen 20 tipos de aminoácidos, pero hay 9 que se les llaman aminoácidos esenciales, porque son 9 que el cuerpo no puede fabricar, y solamente esos 9 aminoácidos los puede obtener a través de la comida. Entonces, por eso son aminoácidos esenciales. Nosotros consumimos proteínas,
pero ya dentro del cuerpo, el cuerpo descompone las proteínas a sus aminoácidos esenciales, en sus diferentes aminoácidos. Y existen 11 aminoácidos que a partir de los 9 que son esenciales para el cuerpo puede producir los demás. Las proteínas de origen animal, como la carne o el huevo, suelen tener eh, todos los aminoácidos que requerimos, mientras que los vegetales algunas veces les falta algún aminoácido. Por ejemplo, eh, la combinación de arroz y frijoles nos da todos los aminoácidos que nosotros requerimos, pero si solamente consumimos arroz o solamente frijoles, no obtenemos los 9 aminoácidos esenciales. Vamos a tener también las grasas, que las grasas brindan energía y ayudan a controlar la temperatura corporal en diferentes momentos de clima y las necesidades. Y además de la energía y la temperatura, las grasas también tienen otras funciones que son muy importantes. Por ejemplo, la función de protección, ellas nos sirven dentro del cuerpo como amortiguador eh, entre los órganos vitales como el corazón y los riñones. Ahí nosotros tenemos grasa visceral. También sirve para el transporte. Hay, por ejemplo, vitaminas como la vitamina A, la vitamina D y la vitamina E, que son liposolubles. Y eso significa que solamente se pueden absorber si hay grasa presente. Si no hay grasa, esas vitaminas el cuerpo no las va a absorber. Y nosotros como industria nos tenemos que cuidar eh, de que nuestros productos no tengan tantas grasas saturadas. Estas grasas saturadas son las que son sólidas a temperatura ambiente, como por ejemplo la manteca. Y se tienen las grasas también insaturadas, que son líquidas, como el aceite. Vamos a tener los minerales, que estos ayudan al buen funcionamiento del organismo. El ejemplo de ellos son el hierro, el calcio, el sodio, y la ausencia de estos minerales va a producir diversos problemas en los organismos. Podemos tener debilidades óseas, desequilibrios metabólicos, entre otros. Y aquí también podemos tener dos categorías, los macrominerales, como por ejemplo el calcio, que es uno de los minerales más abundantes del cuerpo, y los oligoelementos, como el hierro, que aunque se necesitan poco, son vitales. Por ejemplo, el hierro es vital para transportar oxígeno en la sangre. Vamos a tener también las vitaminas. Las vitaminas son indispensables para el adecuado funcionamiento de los sentidos, como la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, y del organismo en general. Son de vital importancia para prevenir enfermedades. Eh, en esta rueda podemos ver los diferentes vitaminas que hay y podemos clasificarlas en dos grupos también, las vitaminas, en liposolubles y las hidrosolubles. Las que son liposolubles son las que se disuelven en la grasa. Y estas vitaminas liposolubles son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K. Todas estas son vitaminas liposolubles. Y tenemos también las hidrosolubles, que son, por ejemplo, todas las del complejo B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B12, y la vitamina C. Esta también es hidrosoluble. Vamos a ver los diferentes grupos de alimentos. Para facilitar su estudio y las funciones en el organismo, estos se han dividido en cuatro grandes grupos: cereales, leguminosas y verduras harinosas. Tenemos vegetales y frutas, productos de origen animal y grasas y azúcares.
los cereales, leguminosas y verduras harinosas. Este grupo constituye la base de la alimentación diaria de muchísimas personas. El ejemplo de estos alimentos: aquí está el arroz, los frijoles, las pastas, las lentejas, los garbanzos, la papa, la yuca, el camote. Esto se le llama la base de alimentación porque son nuestra fuente primaria de glucosa, que es un carbohidrato que nos sirve de combustible a nosotros. Y lo que les decía, que la combinación de arroz y frijoles es una buena complementación proteica, porque al arroz le falta un aminoácido que tiene la leguminosa, los frijoles, y viceversa. Los frijoles les falta un aminoácido que lo tiene el arroz. Entonces, los dos juntos, con arroz y frijoles, completamos el perfil de aminoácidos que nosotros requerimos, los 9 aminoácidos esenciales. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Ok, seguimos. Tenemos, ok, las frutas y las verduras. Estos constituyen el segundo grupo de mayor importancia en la alimentación, ya que los vegetales y las frutas van a aportar vitaminas, minerales importantes para el buen funcionamiento de la vista, la piel, así como la prevención de enfermedades virales. Además, ayudan al buen funcionamiento del aparato digestivo y previenen el estreñimiento. Esto es porque son altas en fibra. Y aunque la fibra nosotros no la digerimos, nos sirve para el adecuado movimiento de la comida en nuestros intestinos. Eso se le llama la motilidad intestinal. Además, las frutas y las verduras aportan vitaminas y minerales. Cuando consumimos frutas y verduras, es importante que consumamos diversidad de colores. Por ejemplo, las frutas rojas, como el tomate y la sandía, suelen indicar que tienen licopeno, que es un fitoquímico que es bueno para el corazón. La naranja, el color anaranjado, como la zanahoria, la papaya, la naranja, indica que tienen betacarotenos, que eso son vitaminas que son buenas para la vista. El morado, por ejemplo, como la remolacha o las moras, traen altos en antioxidantes. Entonces, comer una variedad de frutas de distintos colores nos va a ayudar a nuestra nutrición. Y desde un punto de vista de inocuidad, es importante recordar que muchas frutas se comen crudas, entonces es importante siempre un buen lavado y desinfección de las frutas que vayamos a consumir. Vamos a tener productos de origen animal. Estos son el tercer grupo de mayor importancia en la alimentación. Este grupo de alimentos debe estar presente diariamente en la alimentación de las personas y es necesaria debido a que aportan proteínas de excelente calidad, así como minerales como el hierro. Las proteínas de origen animal son de alto valor biológico porque el cuerpo las absorbe casi al 100%. Además, el hierro de la carne se absorbe mucho mejor que el hierro que trae los vegetales. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los productos de origen animal porque son ricos en nutrientes, en agua, y esto también los va a hacer atractivos para los microorganismos. Tenemos las grasas y los azúcares. Este grupo debe consumirse con moderación, especialmente a los niños quienes les gustan mucho los dulces. También los adultos les gustan mucho, así como la repostería, y estas en exceso ocasionan caries dentales.
Las grasas y los azúcares son alimentos de alto aporte calórico. Por ejemplo, mientras las proteínas y los carbohidratos aportan más o menos 4 calorías por gramo, las grasas aportan 9 calorías por gramo. Son mucho más densas energéticamente. En la industria a menudo utilizamos azúcares y grasas, no solamente por su sabor, sino porque ayudan a procesos tecnológicos. Por ejemplo, el azúcar, lo vimos la clase pasada, el azúcar atrapa el agua y esto reduce la actividad del agua, que es el AW, que está disponible para los microorganismos. Y la grasa también sirve para transportar sabores y da textura en los alimentos. Lo difícil es crear un buen producto, ¿verdad? Sin que tenga cantidades excesivas de estos alimentos, como las grasas y los azúcares. Técnicas de cocción. Todos los alimentos se pueden preparar de distintas formas. Conocer los diferentes métodos de cocción va a permitir aprovechar el equipo con el que se cuenta, así como variar las preparaciones que se están planeando y garantizar un balance nutricional de los platillos ofrecidos. Las técnicas de cocción son fundamentales porque nos ayudan con la inocuidad, a matar los microorganismos patógenos. Después, la cocción también nos ayuda a la digestibilidad. Una cocción hace que los nutrientes más duros de los alimentos se vuelvan asimilables para el cuerpo. Entonces, tal vez si usted se iba a comer un vegetal crudo o una carne cruda, la cantidad de eh, proteínas y nutrientes que tenemos acceso, que hubiéramos tenido acceso a esos alimentos consumiéndolos crudos, es menor respecto a que si los cocináramos. Y también ayuda al sabor, mejora la palatabilidad. Una cocción mejora el sabor y el aroma de las comidas. Tenemos el guiso, que el término guiso se utiliza principalmente para carnes, significa sellar perimetra, perime- perimetramente la carne hasta formarle una costra. Una vez hecho esto, hay que sacar la carne de la olla, eliminar la grasa, luego se le agrega líquido y se introduce nuevamente la carne y se deja cocinar sin permitir que llegue al hervor. Constantemente hay que mover la carne y mantener el fuego lento. Cuando se hace un guiso, aquí pasa una reacción que se llama una reacción de Maillard, que transforma los sabores a sabores más complejos, transforma las proteínas. Y también el guiso, al ser un cocimiento más lento, ayuda con los cortes de carne que son más duros, que a veces tienen mucho colágeno, que el colágeno es sólido y esto hace que se derrita y se disuelva y se convierta en gelatina y eso da una textura suave. Tenemos la cocción a presión. Este método únicamente se hace en una olla especial que posee un cierre hermético. Este método requiere una pequeña cantidad de líquido, lo cual permite que las vitaminas solubles en el agua se conserven en los alimentos. ¿Y cómo funciona la cocción a presión? Bueno, esto es por la física, porque al tener yo la olla completamente tapada, al tener un producto cocinándose ahí, se está evaporando agua, pero esta agua no está saliendo, sino que se está manteniendo ahí a presión. Y si cambia la presión, cambia la temperatura de evaporación. Entonces, nosotros tenemos que normalmente, si yo tengo una olla, si yo pongo a hervir agua, el agua va a hervir y se va a comenzar a evaporar a los 100 grados. Eso es lo normal. Va a depender ligeramente ahí de la altura a la que estemos, pero eso es lo normal, que hierva el agua a 100 grados. Pero si yo tengo agua
en una olla de presión. Al tener una presión más alta, el agua va a poder subir a una temperatura mayor sin hervir, sin evaporarse. Entonces el agua puede llegar a una temperatura de 120 grados y aún no se está evaporando. Que esto no se logra eh, con una olla destapada, ¿verdad? A los 100, de los 100 no va a pasar nada más. Tenemos el baño María, que se utiliza para cocinar principalmente salsas. Consiste en colocar una cacerola pequeña sobre el agua caliente que está contenida en un recipiente más grande. Se pretende mantener los alimentos fuera del fuego directo, que requiere menos cuidado y hay menos posibilidad de que los alimentos se quemen. Este es útil para las salsas y para evitar que los productos se quemen por el fuego directo. Por ejemplo, en los buffets, las barras de buffet muchas veces tienen los alimentos en baño María, que no están calentando directamente la bandeja en la que está el alimento, sino que esta bandeja está sobre agua, que esa agua se está calentando y está hirviendo. Cuando utilizamos un baño María, hay que tener cuidado de que el agua siempre esté encima de los 60 grados. Vamos a tener un blanqueado, que para blanquear un alimento hay que ponerlo 30 segundos, de 30 segundos a 4 minutos en agua hirviendo, ligeramente salada, pasándolo por un agua helada para detener la cocción. El blanqueado permite que un ingrediente se cocine solo un poco, evitando la decoloración del mismo. Y a este cambio que se le pasa de caliente a frío se le llama un choque térmico. ¿Y para qué se realiza? Bueno, principalmente es para realizar una inactivación enzimática. Los vegetales tienen enzimas vivas que hacen que el alimento se esté madurando y después se vaya pudriendo o pierda los colores. Y el blanqueado apaga esas enzimas. Entonces, si yo congelo un brócoli crudo sin blanquear, en un mes ya va a estar todo café y con mal sabor. Pero en cambio, si yo le hago este proceso de blanqueo, se va a mantener verde y crujiente por más tiempo. Este proceso también se le llama escaldado. Vamos a tener la cocción al vapor. Para cocinar al vapor se requiere de una olla doble cuya parte superior esté perforada con agujeros grandes y es aquí donde se coloca el alimento y se cocina con el vapor de agua. Es importante mantenerlo tapado para evitar que el vapor se escape. Ok, entonces aquí el alimento se cocina directamente con el vapor, con la evaporación de agua. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Ok, excelente. Tenemos hervir, que hervir, en este caso el agua es la única fuente de calor directa. Consiste en cocinar el alimento en agua hirviendo durante unos minutos. La ventaja de este método es que el agua se puede utilizar como base para otras sopas, otras preparaciones, así aprovechando las vitaminas solubles en el agua. Se tiene la fritura también. Esta consiste en colocar un alimento en aceite o grasa a una temperatura de 100 grados, de 100 a 260 grados, y de esta manera se cocinará uniformemente. La absorción de grasa será menor si la grasa está lo suficientemente caliente. Cuando echamos una papa, por ejemplo, aceite y comienza a burbujear, eso no es el aceite hirviendo, sino que eso es el agua del alimento que se está evaporando. Por eso hay que tener cuidado cuando estamos friendo un alimento, que el alimento no sea alto en agua. De hecho, eh, es peligroso, por ejemplo, meter algún alimento congelado directamente en aceite hirviendo porque puede causar prácticamente una explosión. Estoy dando clases, tía.
Entonces, eso que los menciono, ¿verdad? Es algo que siempre tienen que tener mucho cuidado cuando estamos cocinando con aceite. No agregarle ningún alimento que sea muy alto en agua, porque puede pasar una explosión. De hecho, si ustedes buscan en YouTube, por ejemplo, pueden encontrar explosiones de aceite que echan, por ejemplo, un pavo entero congelado a, a un contenedor con aceite y eso provoca una reacción violenta. Vamos a tener el glaseado y el gratinado. Esto consiste en colocar un alimento en el horno y en su superficie adicionar una salsa o bolitas de mantequilla a fin de que el color de la superficie sea café o dorado. El alimento se puede cubrir con papel aluminio para terminar su cocción. El gratinado busca ese color dorado en la superficie y aquí pueden pasar dos reacciones: la caramelización de los azúcares y también una reacción de Maillard, que si hay proteínas y carbohidratos, pasa esta reacción. Se tiene el escalfado. Este consiste, este procedimiento se puede utilizar para la mayoría de los alimentos. Consiste en colocarlos en agua que no haya llegado al punto de ebullición y el líquido de cocción se puede sazonar al gusto. Escalfar es cocinar el líquido sin hervir, entre 70 y 80 grados, por ejemplo. Ahí el agua no está hirviendo, está caliente. ¿Y para qué sirve? Bueno, es ideal para alimentos delicados como huevos o como pescados que se podrían romper con la turbulencia de las burbujas cuando está hirviendo mucho. Se tiene el flameado. Los alimentos que van a someterse a este método de cocción por lo general deben escalfarse previamente. Este método consiste en verter una pequeña cantidad de licor directamente sobre el alimento colocado en un sartén para freír y el alcohol se va a evaporar, pero el alimento adquiere ese sabor característico. Se cree que cuando se le echa alcohol y prende así en fuego, todo se evapora completamente, pero en realidad no, siempre queda un pequeño porcentaje y quedan también compuestos aromáticos que le dan un sabor especial a la comida. Se tiene el asado a la parrilla, se utiliza principalmente para carnes, las cuales se bañan con algún condimento y se cocinan sobre una fuente de calor a fuego alto, utilizando el carbón o una plancha caliente o a la parrilla, la que deben estar bien aceitada para que selle los alimentos y la carne se debe voltear una sola vez para evitar que se pegue. Tenemos que tener cuidado con no quemar mucho los alimentos que estamos asando a la parrilla, que es algo que puede pasar. Se tiene la barbacoa, que este método se lleva a cabo en asadores que se encuentran en hornos de manera que cocinan uniformemente los alimentos. Por lo general la carne va girando y se va cocinando uniformemente. La barbacoa implica una cocción más lenta e indirecta, a menudo con humo. Y aquí siempre hay que tener cuidado con la temperatura interna. Ver que la temperatura interna de la carne alcance temperaturas superiores a los 75 grados por lo menos. Se tiene cocción al horno también. Esta consiste en someter el alimento a un calor seco. La ventaja de este método de cocción es que se utiliza poca grasa para la cocción de los alimentos. Ahora es muy común las freidoras de aire. Las freidoras de aire son hornos por convección. ¿Qué significa esto? Que son hornos con un ventilador. Y ese ventilador hace la diferencia porque hace que el aire circule, que circule un aire caliente. No es nada más que se está irradiando el calor, sino que el aire caliente está circulando alrededor de todo el alimento. Entonces eso hace
que el alimento se cocina hasta un 20-30% más rápido y de una forma más pareja que un horno convencional. Vamos a tener por cocción por microondas, que este método es muy rápido y las ondas de energía que produce el horno activa el agua contenida en el alimento y el movimiento de esta genera calor para cocinar. Si nosotros tenemos un alimento que es completamente seco, que no tiene nada de agua, con el microondas no lo vamos a poder calentar, porque el microondas depende de que hayan moléculas de agua para excitar estas moléculas de agua y calentar el alimento. Hay que tener cuidado también en la cocción con microondas, ¿verdad? En el centro. Muchas veces lo que colocamos en el centro no se calienta adecuadamente. Por eso normalmente los microondas giran para intentar asegurar que las ondas penetren bien, pero no siempre se da. Muchas veces el centro siempre se mantiene frío. Entonces ahí lo mejor es que calentar un poco, revolver y después volver a calentar. Tenemos la contaminación cruzada. La transferencia es la transferencia de contaminantes físicos, químicos o microbiológicos de una superficie a un alimento que recibe el nombre de contaminación cruzada. Y contaminación cruzada es que un alimento nos contamine a otro. Por ejemplo, el ejemplo clásico de contaminación cruzada es la tabla de picar. Si yo utilicé la tabla de picar para cortar una carne, para cortar un pollo, por ejemplo, y así como está la tabla, la llego y la utilizo para cortar una lechuga, bueno, esa lechuga va a quedar contaminada. Y a diferencia del pollo, el pollo va a pasar por un proceso de cocción. Entonces, los microorganismos patógenos que puedan estar ahí se van a morir en este proceso de cocción. Entonces, no va a presentar un riesgo, aunque lo tenga, los microorganismos ahí estén en el pollo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa lechuga no va a pasar por un proceso de cocción. Esa lechuga se va a mantener fría y va a ser parte de una ensalada. Y ahí sí nos va a poder causar daños a nuestra salud. Y se puede tener contaminación cruzada directa, que es alimento con alimento. Por ejemplo, cuando chorrea sangre, tal vez alguna bolsa de carne que esté chorreando sangre y que caiga sobre alguna fruta, algún vegetal. O indirecta, que es a través de las manos, que yo toqué algún alimento, no me lavé bien las manos y ahí hice la contaminación. O a través de utensilios. Un ejemplo de contaminación cruzada es cuando los microorganismos presentes en un alimento crudo pasan a uno cocinado o listo para comer. Esta transferencia de microorganismos puede ocurrir a través de las manos, equipos, utensilios empleados durante la preparación o el servicio de los alimentos. Para prevenir esto, en una cocina profesional normalmente se utilizan códigos de colores en las tablas. Se tienen tablas rojas para carnes crudas, tablas amarillas para pollo crudo, verdes o blancas para los vegetales. Y esta separación eh, es una barrera que es efectiva para evitar que se pasen los microorganismos. Otro ejemplo ocurre cuando no se elimina totalmente el detergente durante el lavado de equipos, utensilios, ya que los residuos de esta sustancia química se transfieren al alimento que tiene contacto directo con la superficie del equipo o utensilio. Hay que tener cuidado, ¿verdad?, entre lavar y desinfectar. Cuando lavamos con un detergente se va a quitar la grasa y la suciedad visible, y cuando desinfectamos se da una reducción de la carga bacteriana. Por eso es importante tener cuidado de enjuagar bien y lavar bien y desinfectar los vegetales. Otro ejemplo,
Lola preparó una comida para irse un día de campo con su familia. Ella preparó pollo y una ensalada verde. Para empezar, cortó primero el pollo crudo, luego en la misma tabla y con el mismo cuchillo, cortó la lechuga y el tomate para la ensalada. Lola no lavó la tabla ni el cuchillo, y una vez que toda la comida estaba lista, salieron muy contentos rumbo al parque, donde disfrutaron un fantástico día de campo. Eso sí, cerca de las 10 de la noche, Lola y su familia empezaron a sentir un dolor de estómago y náuseas. ¿Qué pasó aquí? Bueno, están teniendo una enfermedad de transmisión alimentaria, una ETA, por una contaminación bacteriana. Como la lechuga y el tomate no se cocinaron, se consumieron crudos, ahí está la fuente de la contaminación. El pollo es un alimento que normalmente es sucio microbiológicamente, pero no pasa nada, es propio del pollo o es propio de las carnes. Pero como estas van a pasar por procesos de cocción, no hay problema. Ahí se nos van a morir los microorganismos. El problema es cuando no pasan por esos procesos de cocción. ¿Qué pasó? El pollo crudo estaba contaminado con salmonela. Al no lavar Lola ni la tabla ni el cuchillo antes de cortar la ensalada, los microorganismos del pollo pasaron en la ensalada. Los microorganismos se multiplicaron en la ensalada porque la ensalada no recibió tratamiento térmico. Entonces, ¿por qué se enfermaron todos? Por salmonela. Las bacterias, como vimos en la clase anterior, necesitan comida, humedad y tiempo para reproducirse. Y en la ensalada se les dio todo eso. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Ok, continuamos. El abuso de temperatura es cuando los alimentos son servidos, preparados o almacenados a temperaturas en las cuales no se eliminan los microorganismos o se favorece el crecimiento de los mismos. Ahí se dice que se está cometiendo abuso de temperatura. Por eso es importante que recordemos la zona de peligro. Que la zona de peligro es las temperaturas en las que son aptas para el crecimiento bacteriano o el crecimiento de los microorganismos. Y esto va aproximadamente entre 5 y 70 grados. La zona de peligro, entre 5 y 60 grados, la mayoría de las bacterias, levaduras, mohos, crecen y se multiplican. Por eso es necesario evitar que los alimentos estén a estas temperaturas por mucho tiempo. Si los alimentos se mantienen en ese rango de temperaturas, bueno, las bacterias se van a multiplicar rápidamente y eso podría provocar alguna enfermedad. Con condiciones ideales de comida y calor, una bacteria, lo vimos la clase pasada, ¿verdad? Se divide cada 20 minutos o cada 15 minutos. Entonces, rápidamente podemos tener millones de bacterias en el alimento. Ejemplos de abuso de temperatura durante la cocción, cuando un alimento no alcanza la temperatura interna suficiente como para matar los microorganismos patógenos. Durante el servicio, cuando un alimento que debe servirse caliente o un alimento que debe servirse frío, se deja a temperatura ambiente por mucho tiempo. Si se tiene, por ejemplo, una olla grande de sopa o de frijoles y es una olla de 20 litros y dejamos esta olla enfriar sobre la mesa, bueno, el centro, el puro centro puede tardar hasta 10, 12 horas en enfriarse completamente. Pero durante todo ese tiempo el centro ya va quedando más tibio y eso es un punto para que se reproduzcan las bacterias. Y hay que tener cuidado porque aunque después cocinamos y hirvamos completamente ese alimento,
no necesariamente por haber matado a los microorganismos, no nos va a causar ningún daño, porque lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Ciertas bacterias también producen toxinas y esas toxinas quedan en el alimento. Se pueden morir las bacterias, pero las toxinas quedan. Y pueden haber toxinas que ni siquiera el calor las destruye. Consejos para evitar el abuso de temperatura. Una buena congelación, una buena descongelación, una adecuada cocción, buen enfriamiento, mantener la temperatura. Y vamos a ver cuál debe ser el manejo con los sobrantes. Y vamos a ver cada uno de estos a detalle. Tenemos la congelación. Idealmente los alimentos deben ser congelados completamente a -18 grados, con el fin de mantener sus características sensoriales cuando estos se descongelan. Sin embargo, a temperaturas menores de 0 grados, inicia el proceso de congelación. La congelación de los alimentos es una forma de reducir el riesgo de contaminación, pues los microorganismos no logran reproducirse, dado que el agua se encuentra congelada y no pueden disponer de ella. La congelación no mata las bacterias, no las mata, detiene el crecimiento de las bacterias, las pone en pausa completamente, pero no las mata. Ellas están ahí como dormidas. Y cuando yo comienzo el proceso de descongelación, ahí vuelven las bacterias a estar vivas otra vez y a buscar seguirse reproduciendo. La descongelación de los alimentos es una actividad común en los establecimientos de comida. Nunca descongela a temperatura ambiente. Cuando usted hace esto, la superficie del alimento se descongela primero y alcanza pronto la temperatura ambiente, y así el crecimiento microbiano ocurre muy rápido. La recomendación es descongelar en la misma refrigeradora o en microondas. ¿Cómo es esto? Bueno, si yo tengo una carne congelada que sé que la voy a utilizar mañana, yo la bajo hoy de el congelador a la refrigeradora y ya ahí se va a ir descongelando lentamente. Ya para el día siguiente, la carne va a estar fría, pero no va a estar congelada. O si no, descongelarla más rápidamente en el microondas. Métodos de descongelamiento en un refrigerador que mantenga los productos a una temperatura entre 0 y 5 grados. Este es el método más recomendado, ya que no permite que el producto alcance la zona de peligro. Requiere una buena programación y espacio que va a tomar de 1 a 3 días dependiendo del corte de carne. Y como parte del proceso de cocción, si se utiliza un horno de microondas, el alimento descongelado debe ser preparado inmediatamente. Está la cocción, que los alimentos crudos, especialmente los de origen animal, pueden contener microorganismos patógenos. Y los alimentos como la carne, el pescado, el pollo, los mariscos, los huevos, no deben ser preparados o servidos crudos o medios cocinados. Estos alimentos siempre debemos consumirlos adecuadamente cocinados para garantizar que se le haya eliminado esta potencial carga microbiana con la que viene. Para darles un ejemplo, también hay ciertas carnes que se consumen crudas, pero para esto son carnes especiales, ¿verdad? Que ya el proveedor garantiza una cadena de frío más exigente, garantiza una alta inocuidad en el proceso de procesamiento de la carne, pero es especial, no es cualquiera.
Vamos a tener el enfriamiento. Los alimentos deben pasar a través de la zona de peligro lo más pronto posible. Por lo tanto, no es recomendable la práctica de enfriar los alimentos a temperatura ambiente. Una vez que los alimentos han sido cocinados y enfriados correctamente, se deben almacenar otra vez a una temperatura entre 0 y 5 grados. ¿Cómo podemos realizar un buen enfriamiento? Bueno, como lo vemos en la imagen, con un baño con hielo, ahí podemos colocar el alimento que tenemos caliente para que se enfríe rápidamente, o con un abatidor de temperatura que se llama chiller, que es un equipo especial que congela el aire a alta velocidad. Y también es más fácil si yo lo enfrío en pequeños recipientes, ¿verdad? No es lo mismo que yo meta una olla gigante a enfriar que si yo meto 5 recipientes pequeños. Estos 5 recipientes pequeños se van a enfriar más rápidamente. Vamos a mantener la temperatura, eso es importante. Los alimentos que se sirvan fríos, servirlos fríos, y los alimentos cocinados, servirlos calientes. Y ver el cuidado del recalentamiento de los alimentos. Aquí vemos otra vez, ¿verdad? La zona de peligro, que va de 5 a 60 grados aproximadamente. Los alimentos que se van a servir fríos hay que mantenerlos a menos de 5 grados. Y los alimentos cocinados que se van a servir calientes hay que mantenerlos por lo menos a una temperatura de 60 grados. De esta manera se evita el posible crecimiento de microorganismos cuando la temperatura es favorable. Aquí se puede utilizar el baño María, mantiene esa temperatura. Para el recalentamiento, los alimentos cocinados en días anteriores o varias horas antes de servir el mismo día, hay que recalentarlos rápidamente a por lo menos 75 grados como mínimo en el centro del producto, y se recomienda recalentar solamente una vez los alimentos sobrantes y después de una vez ya desecharlo para evitar riesgos microbiológicos. Los alimentos sobrantes, se debe seguir las siguientes recomendaciones para el manejo de sobrantes de los alimentos: utilizar termómetros, almacenar los sobrantes en envases pequeños y poco profundos, no utilizar los sobrantes de alimentos más de una vez, es mejor ya descartarlos, y no mezclar los sobros con alimentos frescos. Cuando guardamos sobrantes es importante etiquetarlos, ponerles la fecha de elaboración, y normalmente lo óptimo es no tenerlos más de una semana. Y aquí tenemos la zona de peligro otra vez. ¿Alguna consulta, alguna duda? Si no tienen ninguna consulta ni ninguna duda, hasta aquí llegaríamos con la clase del día de hoy. Que tengan muy buenas noches, estudiantes. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.